Entonces, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es la perspectiva bíblica del trabajo. Hermanos, la definición más básica del trabajo dice: el trabajo es el esfuerzo, la dedicación de energías y recursos con un propósito específico. Entonces entendemos esto porque es vital para que nosotros podamos ver qué es lo que vamos a tratar en esta mañana. Entonces, el trabajo puede ser pagado o puede que no, pero es trabajo al final de cuentas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy y queremos ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de la palabra de Dios? Como siempre nosotros vivimos, y hay que recordar esto, vivimos en un mundo caído. Y a veces las cosas que nosotros entendemos, no las entendemos bajo la perspectiva bíblica. Como todo en la vida, tenemos concepciones diferentes de diferentes cosas. Y con relación al trabajo pasa lo mismo. Es por eso que es importante ver qué dice la Biblia con respecto al trabajo, ya que incluso en el mundo cristiano se ve el trabajo como una maldición. Muchas veces incluso nosotros como creyentes vemos: no, qué flojera el trabajo, no, y cómo así otra vez. Y hemos repetido frases nosotros mismos: por fin es viernes. ¿Quién ha repetido esa frase? Por fin es viernes. ¿Quién ha repetido la frase? Por fin es lunes. Yo creo que nadie. ¿Por qué no hacemos esto? Es porque vemos el trabajo como un castigo, como algo que tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer y nada más. Y realmente, hermanos, es más, yo conozco algunas personas que si por ellos fuera dejarían de trabajar, y en este país, como vivimos en este país de bienestar social, vivirían de la sociedad, vivirían de la social. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque incluso en las redes sociales, y tenemos que hablar, no podemos quedar indiferentes acerca de lo que pasa en las redes sociales. ¿Qué es lo que yo comprendo? ¿Qué es lo que yo entiendo por disfrutar la vida? Por ejemplo, yo pongo una imagen, imagínense una imagen, mis pies ahí, una copa de algo y el mar de frente, y digo: estoy en el paraíso. Y ese es mi entendimiento del paraíso. O estoy en una montaña, en un precioso atardecer con una pequeña fogata ahí y un café caliente, y digo: este es el paraíso. Entonces, ese es mi entendimiento de lo que es el paraíso. El paraíso para mí es un lugar donde yo puedo estar descansando en lo posible eternamente, hasta que el Señor me diga: hasta acá, terminó tu descanso. Pero lastimosamente no vemos el paraíso cuando nunca vamos a encontrar una foto que diga: maestra con sus alumnos, estoy en el paraíso, trabajando. 40 muchachos haciendo escándalo ahí, la profesora o el profesor: estoy en el paraíso. Y de paso, postdata: estoy formando la mente de los hombres y las mujeres del futuro. No lo vemos así. ¿Por qué? Porque el trabajo es, como dice su nombre, trabajo. Y muchas veces tenemos nosotros como creyentes una perspectiva equivocada de que el trabajo es una maldición. Entonces podemos concluir que nadie habla de un paraíso en un escenario de trabajo. Nadie dice: ¡ay, qué lindo es el lunes! Ojalá venga el lunes, voy a ir a trabajar. Y por más que nuestro trabajo sea agradable, por más que nosotros amemos nuestro trabajo, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber cosas que nos hagan decir: qué complicado es el trabajo. Entonces vamos a ver y vamos a responder la pregunta de ¿qué dice la Biblia acerca del trabajo? Y yo quisiera hablar de un nivel general porque hay mucho que decir acerca del trabajo en la Biblia. Es más, increíblemente la Biblia habla más del trabajo de lo que uno mismo se imagina. Entonces, para el estudio de esta mañana, vamos a tomar los 3 primeros capítulos, básicamente, que hablan de la creación, los 3 primeros capítulos de Génesis.
y no los vamos a leer en sí todo. Vamos a tomar algunos versículos, pero vamos a ver qué es el trabajo y cómo se nos muestra desde un principio. Entonces, inicia a pesar de que nosotros pensamos de que el trabajo fue una maldición, nos damos cuenta de que el trabajo no inicia con el hombre. El trabajo inicia con Dios. Y lo primero que leemos es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos a un Dios activo, creando, elaborando, usando su poder para generar lo que hoy nosotros conocemos como creación. Entonces, en el versículo 12 nos dice que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, se movía sobre la superficie de las aguas. Muy posiblemente también era parte de este proceso creativo, el Dios en su Trinidad, formando todo lo que nosotros conocemos el día de hoy. Versículo 3 dice que Dios le habló a la luz y fue la luz. Y en el 5 dice que llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos a un Dios que no solamente está creando, sino está poniendo orden, está poniendo estructura a todo lo que Él ha creado, porque no es tiremos por ahí lo que venga y salga lo que salga, sino Dios está ordenando y poniendo en regla todo lo que tiene que ver con la creación. Así que de esta manera nosotros vemos que Dios está trabajando. Si leemos con atención, encontramos en los primeros 2 capítulos de Génesis que se nos dice 7 veces que Dios creó algo y 12 veces que Dios hizo algo, Dios estaba haciendo algo, Dios no fue pasivo en la creación del mundo. Ahora, y todo este crear y todo este hacer resume su obra desde el principio de Génesis, en el primer capítulo, en el primer libro de la Biblia, en lo primero que nosotros podemos leer. Lo primero que vemos es un Dios creador, un Dios trabajando, un Dios haciendo, un Dios ordenando. Un Dios que comenzó con este trabajo. Ahora, nuestro Dios es un Dios productivo, es un Dios que está en constante actividad, creando y poniendo en orden las cosas. Pero mis amados hermanos, esto no se limita simplemente a la creación, no se limita a los 6 días de la creación y hoy Dios está descansando sin ningún tipo de preocupación, sino que Dios no solamente crea, sino preserva la creación, preserva todo lo que Él ha creado. Alguien decía, si nosotros estuviéramos 1 kilómetro más cerca del sol, seríamos chicharrón. Y si estuviéramos 1 kilómetro más alejado del sol, nos congelaríamos. Todo está formado y sustentado por el poder de Dios. Salmo 104, quiero leerles esto. Versículo 10 dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Versículo 12, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Refiriéndose a Dios, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Hermanos, hemos ido hablando acerca de los bienes materiales, hemos ido hablando acerca del dinero, del ahorro, del gasto, de cómo nosotros vemos las cosas. Y justamente estos versículos nos hablan de que Él es el que nos sustenta, Él es el que está moviendo los hilos para que nosotros podamos tener alimento en nuestras mesas. Él es el que nos da las fuerzas y las capacidades para poder hacer el trabajo que tenemos que desempeñar. Y hermanos, esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque hemos hablado anteriormente, hemos dicho que nosotros somos mayordomos, que Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos.
Y hermanos, este salmo es precioso porque todo el salmo habla acerca de las maravillas de Dios y cómo Dios sostiene a su creación. De hecho, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús en Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios que continuamente está sosteniendo las cosas. Y yo me acordaba, mientras escribía esto, yo me acordaba del tour que Dios mismo le dio a Job. Cuando le dice, cíñete ahora tus lomos y dime, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto o estaba haciendo este otro? Y siempre pienso, ¿no? Dios lo lleva desde las galaxias, planetas y todo lo grande hasta lo más pequeño. ¿Dónde estabas tú cuando la hierba estaba creciendo? Hermanos, nosotros nos dormimos 8 horas, 6 horas, no sé cuánto duermes. Pues nos levantamos y el mundo continúa. No es que el mundo se ha parado porque tú estabas dormido. El mundo continúa, la hierba sigue creciendo, cae la nieve, cae la lluvia. Y a veces uno dice, ay, qué feo este clima. Pero no conocemos los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, es en esta verdad fundamental de que el trabajo comienza con Dios, la que nos ayuda a entender la siguiente parte de la creación. Y, hermanos, esto es como los actos de la creación, los actos del trabajo. Y el primer acto es este, Dios creando, Dios mostrando su poder, mostrando la belleza de todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, hermanos, el momento culminante de la creación, nosotros lo entendemos, no es el ADN y su complejidad, no son las galaxias y todo lo que el hombre está descubriendo, es el ser humano. Increíblemente es el ser humano, increíblemente somos tú y yo. Es increíble. ¿Por qué? Aunque al igual que el resto de la creación, y lo dijimos el viernes, somos hechos de polvo, tenemos algo tan especial que ningún otro ser tiene, que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Al igual que el resto de la creación, nosotros somos producto de la obra de Dios, pero de manera única en la creación fuimos creados a imagen de ese Dios Santo. Y más allá de lo que esto puede implicar, significa que fuimos creados para ser un reflejo de Dios. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Somos un reflejo de Dios en este mundo, una representación de Dios en la creación. Y ese es el aspecto que nos caracteriza hasta el día de hoy. Lo vemos primero en Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora esto lo vimos el viernes. Por la misericordia del Señor fuimos bastante enfáticos en esto, pero vamos a verlo desde el otro punto de vista. Hasta aquí le dice, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Y hasta este punto es lo mismo que le dijo a las aves, le dijo a las bestias del campo, a los peces, a cualquier animal. Fructifíquense y multiplíquense. Es más, aún las plantas se multiplican. Al igual que cualquier criatura, fuimos creados para reproducirnos, y eso habíamos hablado el día viernes. Pero Dios continúa, no solo debemos llenar la tierra, dice que debemos sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, hermanos, si leemos con atención, se nos da un trabajo. Se nos da un trabajo, y no cualquier trabajo, un trabajo que refleja la naturaleza de Dios. Ese trabajo que Dios había encomendado a Adán en un principio era un trabajo que reflejaba la naturaleza de Dios. Dios es claramente el rey de toda la creación y le dice a los seres humanos que gobiernen el mundo como sus representantes, que gobiernen el mundo como aquellos que han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros, hermanos, somos los portadores de la imagen de Dios. Y es solo ese punto en el que Dios declaró, a ese punto llegó y dijo que su obra había sido terminada y vio que era buena.
capítulo 2, versículo 2. Se cierra el telón. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y es como si allí se cerrara el telón de todo lo que Dios había hecho. Y Dios ve con satisfacción, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? Cada versículo, cada día después de la creación dice, Dios vio que era bueno. Pero al final de la creación dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir? Era buenísimo lo que había hecho. Y ahí parece que se cierra el telón de la primera parte de la creación, de la primera parte del trabajo excelente que hizo Dios. Pero hermanos, al día siguiente, en el acto siguiente nosotros vemos otra escena. Vemos a Dios descansando, pero el segundo acto vemos a Dios nuevamente trabajando. Y esta vez no solo creando, sino gobernando y ordenando lo que había hecho. Él tenía un plan para la creación. Él no dejó esto simplemente en manos del hombre y ya. Esta vez, hermanos, vemos que Dios plantó un huerto y literalmente este era un paraíso. Y lo colocó al hombre allí en este paraíso y le dio instrucciones. Alguien preguntó, ¿cómo creas un paraíso dentro de un mundo perfecto? Y esta pregunta, hermanos, a mí me dio vuelta la cabeza. ¿Cómo creas? El mundo ya era perfecto, no tenía ningún tipo de falla. ¿Cómo creas un paraíso en un mundo perfecto? Y la respuesta es que Dios creó un lugar perfectamente adaptado para la prosperidad humana y lo puso allí. Dios había creado ese paraíso para que el hombre pudiera desarrollarse y pudiera hacer prosperar este lugar. Entonces, hermanos, leemos en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué dice? Otra vez, pues tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán debía labrar y cuidar el huerto en el que Dios lo había puesto. Luego Eva, vemos que Eva es creada como esa ayuda idónea, lo hemos hablado en algún momento, como esa ayuda idónea para la labor que él tenía que desempeñar. Literalmente Adán y Eva debían labrar el huerto, hacerlo crecer, hacerlo florecer, debían guardarlo y protegerlo de lo que fuera. Esa era la labor de Adán y Eva en su momento. Entonces, hermanos, esto es importante porque el trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva es el modelo del trabajo humano hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, nosotros estamos para guardar nuestro trabajo, para hacer las cosas con excelencia. La palabra del Señor nos insta a que nosotros hagamos lo que hagamos. Dice, en un versículo dice, sea de palabra o sea de obra, háganlo como para el Señor. En otro versículo dice, sea que comas o sea que bebas, cosas bien básicas que todos hacemos. Nadie puede decir, no, yo no como. Nadie. O yo no bebo. Cosas tan básicas como esas, debemos hacerlas como para el Señor. Entonces, hermanos, este es el modelo para poder entender lo que realmente es el trabajo. Entonces, pensemos un momento acerca del huerto del Edén. Ese es un lugar que Dios diseñó para la prosperidad humana y no hay nadie como el hombre en la tierra, y vemos tres cosas particulares que no podemos pasar por alto. Hermanos, es impresionante que a veces no entendemos las cosas, pero damos gracias al Señor que nos las va revelando, que ha puesto en hombres esa gracia para poder entender todo esto. Y hay tres cosas particulares que nosotros vemos en esto. El Edén fue
el lugar donde Dios puso a Adán y a Eva. ¿Para qué? Primeramente es el diseño del hogar, el lugar donde ellos podían decir, este es mi hogar, donde el mandato de fructificaos y multiplicar la tierra, sojuzgadla, iba a comenzar. Entonces, era el lugar donde iban a tener su matrimonio, era el lugar donde iban a vivir sus hijos. En otras palabras, donde podían hacer florecer a su familia. Ese era el huerto del Edén. En segundo lugar, no simplemente era el hogar, sino era el templo donde el hombre se encontraba con Dios, se encontraba cara a cara con Dios. Era en el huerto del Edén donde Dios se paseaba y conversaba con el hombre. Y en tercer lugar, hermanos, encontramos que era el lugar donde Adán estaba puesto para trabajar, para labrar. Dios no lo puso a cargo de toda la tierra porque era imposible que un solo hombre con su esposa pudieran labrar toda la tierra, pero lo puso en un lugar específico para que de esta manera comenzara y su descendencia tomara el ejemplo para poder seguir trabajando la tierra. Porque el mandato en un principio fue llenad la tierra y sojuzgadla. Pero el modelo, el lugar donde Dios los puso fue el huerto del Edén. Y desde ahí la familia iba a crecer y el propósito de Dios era que toda la tierra crezca bajo ese modelo, mostrando la gloria de Dios, representado en todo lo que Él había hecho y como buenos administradores, haciendo las cosas que ellos deberían hacer. Tú y yo nunca hemos tenido o experimentado esto, un mundo en el que las divisiones y los conflictos de intereses entre familia, entre iglesia y entre trabajo estén juntas. En este mundo increíble, su trabajo consistía en tomar el huerto, el templo, el lugar de trabajo y hacer prosperar y crecer y protegerlo. Y eso nos muestra, hermanos, que el trabajo no solamente se limita al lugar donde nosotros, donde nosotros tenemos un sueldo. Nuestro trabajo también se extiende a nuestro hogar. Es el lugar donde también enseñamos a las nuevas generaciones cómo enfrentar la vida y mostramos con un ejemplo qué es un trabajo. Pero definitivamente tampoco se limita simplemente a la casa y al trabajo, sino también al lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso es que nosotros trabajamos en este lugar. Por eso es que nosotros venimos a servir. Lo primero que nosotros debemos entender es de que Dios nos llama a servir. Y si bien este no es un trabajo remunerado, es un trabajo para la gloria de Dios. Entonces ahí tenemos las tres perspectivas, las tres cosas por las cuales nosotros debemos estar pendientes de hacerlo con excelencia, de hacerlo como Dios nos ha mandado. ¿Y por qué debían hacer esto? Porque ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, porque ellos eran representantes de la imagen de Dios. Y es por eso que estos hombres, este primer hombre y esta primera mujer, estaban llamados a hacer este tipo de trabajo. Así como Dios ordenó, así como Dios administró, ellos debían ordenar y administrar todo lo que el Señor les había puesto, todo lo que el Señor les había dado. Así como Dios ordenó las cosas, ellos debían tener una rutina de orden para hacer las cosas que Dios les había mandado. Entonces, hermanos, su trabajo como representantes de Dios era tomar lo que Dios había comenzado y continuarlo para mostrar su gloria. Hermanos, recordemos de que nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Y reflejamos esa gloria de Dios cuando las cosas las hacemos con excelencia, cuando buscamos santificarnos delante del Señor y poder hacer ese trabajo que puede ser cargoso, puede ser doloroso y molestoso. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero hermanos, hay un propósito en esto.
El punto no era dar a conocer a quiénes eran ellos a través de su trabajo, era dar a conocer a Dios a través de su trabajo. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el propósito original del trabajo humano era promover la prosperidad humana para la gloria de Dios. Y entonces, hermanos, esto nos quita realmente de la cabeza, del cerebro, de la mente, del corazón, que el trabajo es una maldición. Porque muchas veces lo hemos dicho, incluso nosotros que conocemos la Biblia. Este Adán, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué le hizo caso a Eva? ¿Para qué comió la manzana? No sabemos si era manzana. Pero muchas veces nos sentimos así. Decimos, otra vez el trabajo. Pero hermanos, nos damos cuenta que hay un propósito en el trabajo. Y vamos a ver cómo las condiciones han cambiado. Han cambiado definitivamente. Porque estamos viendo un hombre en un paraíso, en un huerto del Edén. Pero definitivamente las cosas han cambiado. Nuestro trabajo, independientemente del lugar donde nos encontremos, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en el lugar de trabajo, debe ser como algo esencial, mostrar la bondad y la magnificencia del carácter de nuestro Dios. Así que, hermanos, esto lo debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que este es el propósito. Hacemos esto para cultivar el huerto que se nos ha encomendado. Hemos hablado durante más de un año, los viernes, acerca de la responsabilidad que tenemos en el hogar, con la crianza de nuestros hijos, cómo cultivar hijos para el Señor, cómo guardarlos de este mundo. Constantemente acá estamos hablando acerca de cómo honrar al Señor con todo lo que tenemos. Y esto trasciende definitivamente a nuestro trabajo y a la manera en la que nosotros administramos los bienes que tenemos. Porque de eso se trata. Porque cuando nosotros estamos administrando mal, no estamos dando gloria a Dios. Cuando nosotros no somos diligentes en la administración de lo que Dios nos ha dado para administrar, estamos deshonrando a Dios. En otras palabras, hermanos, el trabajo es un acto de adoración a Dios. Otra vez, el trabajo es un acto de adoración a Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra perspectiva del trabajo, yo les aseguro que va a cambiar. Pero hermanos, como les decía, este es un acto, y el segundo acto es este acto en el que Dios pone al hombre en el huerto y le da la orden. Pero hermanos, hay un tercer acto. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo ha transcurrido del día en que Adán obtuvo su primer trabajo y el día que todo salió mal. No sabemos. No sabemos cuánto tiempo vivió el hombre en el huerto, en ese estado de santidad, en ese estado de excelencia. No lo sabemos. Pero lo que está claro es que una de las formas de comprender lo que los teólogos llaman la caída es que Adán y Eva descuidaron la labor que Dios les había encomendado. Hermanos, se les encomendó el huerto para que lo administraran, lo cuidaran, y en ambos casos fallaron. En ambos casos. Satanás aparece en la escena y en lugar de proteger el huerto, en lugar de expulsarlo, sostienen una conversación con él, y al final de la conversación, en lugar de cuidar el huerto, intentan aprovecharse de él, abusando de la autoridad. Dios les había dicho, de este árbol no deben comer. Les estoy dando todo. En mi misericordia, en mi bondad, todo lo que ustedes tienen está permitido, menos este árbol. No lo toquen. Pero lo primero que hicieron es desobedecer. Hermanos, inmediatamente el hombre y la mujer se dan cuenta que se habían equivocado. Cuando nosotros vemos el relato de la Biblia, el jefe, el dueño de todo, aparece para revisar el trabajo que ellos habían realizado. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos se
esconden. No sabemos dónde podían haberse escondido, porque yo creo que Adán conocía quién era Dios, pero intentan esconderse de Dios. Hermanos, todos nosotros, bueno, yo creo que muchos de nosotros podemos tener una idea cuando alguien viene y te revisa un trabajo y sale defectuoso y te dicen, no, aquí la palabra es Bushen. No estás aprobado. Pero muchos de nosotros tal vez conocemos el dolor de que te echen de un trabajo. Ahora, a Adán y a Eva les fue peor. Ellos son expulsados del huerto, son expulsados de este lugar donde Dios les había puesto todo, donde no necesitaban nada, donde iba a ser sencillo el poder trabajar, donde esto no iba a ser una carga. Pero hermanos, lo peor de todo esto, si nosotros nos analizamos, ellos son expulsados del paraíso, pero no son liberados de su responsabilidad de seguir trabajando. No son liberados de esa responsabilidad. Claro, uno diría, wow, bueno, metí la pata fuera del huerto, ni modo. Y ahora, ellos tenían que seguir trabajando. Siguen siendo responsables de representar a Dios. Todavía deben trabajar. Pero las condiciones de su trabajo, hermanos, cambian radicalmente. El mundo en el que trabajan ahora está maldito a causa del pecado. Nosotros nos damos cuenta que en la historia el Señor da sentencias al hombre por causa de su pecado. Génesis 3, 17 al 19 nos muestra 3 cosas que suceden al trabajo de Adán y Eva y al nuestro debido a la caída. Primero, se vuelve fatigoso. Dice, con dolor comerás todos los días de tu vida. ¿Qué dice? Con dolor comerás. Esto es tan básico para nuestra experiencia del trabajo que es difícil imaginar cómo debería haber sido el trabajo sin dolor. ¿Cómo era ese trabajo que Adán y Eva tenían en un principio? ¿Por qué? Porque el trabajo sí o sí se nos hace cargoso en algún momento. Después de todo, incluso un trabajo que ames, como les decía, tiene sus cosas. Tiene cosas que va a haber días en los que no te vas a querer levantar muchas veces. Y Dios les dice, con dolor comerás toda tu vida. En un mundo caído, el trabajo es fatigoso, el trabajo es complicado, el trabajo se nos hace pesado. Pero no solo es fatigoso, porque el Señor dice otra segunda cosa. Es doloroso e inútil, incluso cuando Adán trabajara laboriosamente la tierra estaba maldita. Y dice que produciría espinos y cardos. Y esa es una representación acerca de todo lo que el trabajo representa. Espinos y cardos y todo lo que se opone totalmente a la idea de la falsa satisfacción del trabajo. Hermanos, alguien escribía, Tim Keller dice lo siguiente al respecto. Dice, nuestra generación insiste que el trabajo debe ser gratificante, debe ser fructífero, que debe encajar completamente con nuestros talentos y sueños y que debe ser algo asombroso por el mundo. Estas fueron palabras de un ejecutivo de Google describiendo la misión de la compañía. Ahora Tim Keller continúa y dice, suena genial. El problema es que no es el mundo en el que vivimos. Hermanos, ¿cuántos no quisieran tener el trabajo de sus sueños? Pero yo les aseguro que incluso teniendo el trabajo de sus sueños, van a tener días en los que no van a querer ir a trabajar. Y es por la condición que se nos ha dado. Entonces, hermanos, podemos sentir la tentación de renunciar al trabajo. Pero realmente esta no es una opción, porque la tercera cosa que Dios le dice es lo siguiente.
lo que solía ser un acto de adoración, hermanos, lo que debería ser un acto de adoración voluntario por el hombre antes de la caída, ahora era un acto de supervivencia obligatorio. Cuando nosotros leemos en el versículo 19, dice, con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. En el huerto Adán no tenía que trabajar para comer. Esa no era la función. Dios había plantado en el huerto que contaba con todo lo que Adán necesitaba. Pero ahora hay una urgencia, una obligación de trabajar. Como Pablo mismo dice, el que no trabaje, ¿qué dice? No coma. Que no coma. No es que el trabajo se haya vuelto malo. Tampoco es que el trabajo sea un castigo. Es que en el mundo caído, nos guste o no, debemos trabajar. No podemos escapar de hacerlo. Hermano, hermana, el día en que tú dejes de trabajar, posiblemente va a ser el día en el que estés ahí como angelito. No hay otra. Hermanos, pero la crisis en la historia no trata solo acerca del cambio de nuestras condiciones de trabajo. También trata acerca del cambio en el corazón de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, hermanos, en un principio, el principio básico otra vez, era el propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios con nuestro trabajo. Pero en un mundo caído, los trabajadores caídos ya no usan el trabajo para esto, sino para adorarse a ellos mismos y al mismo trabajo en sí. Es por eso que mucha gente al día de hoy trabaja y trabaja como si el mundo nunca se fuera a acabar. Trabaja y trabaja como si uno no fuera a morir. Insensato. ¿Se acuerdan de ese versículo? Esta noche vienen por tu alma. ¿Para quién será todo lo que has trabajado? Y esa es una verdad que debemos entender. Hermanos, si seguimos en el relato de Génesis, Génesis nos muestra cómo el corazón del hombre cambia en sus prioridades. Y vemos que el hijo de Adán que reemplazó a Abel, que es Set, muestra una perspectiva diferente, pero a la vez los hijos de Caín muestran cómo estaba la humanidad en este tiempo. Génesis 4:20 dice de la siguiente manera: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Los descendientes de Caín, hermanos, como vemos en estos versículos, se desarrollan en la agricultura, en la música, en la metalurgia, en muchas habilidades. Y eso es lo que los define. La narrativa nos muestra en la Biblia cómo ellos se identifican por lo que hacen y no por quiénes son o por quién los identifica. En contraste, los descendientes de Set fue el reemplazo, si vale el término, de Abel. Entonces vemos el contraste en su linaje, que no está asociado con el trabajo. Su imagen, su asociación no está por el trabajo. Versículo 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set, versículo 26, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, que ellos son definidos como aquellos quienes comenzaron otra vez a hacer lo que se debería hacer en este tiempo. Hermanos, el punto no es que los adoradores de Dios, los que aman a Dios, los que reflejan la imagen de Dios no deban trabajar, sino que el trabajo no se vuelve el fin en sí mismo de las personas. Eso es lo que estamos viendo.
que yo no trabajo porque eso me tiene que definir, porque eso me da un estatus. En nuestros países, acá no, por lo menos no lo he visto. En nuestros países la frase es, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Han escuchado esto? Soy el doctor no sé cuántos. O soy el hijo del general. Y eso nos define. Y muchas veces no queremos que nos tuteen, que nos hablen de tú. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar mi título, porque me ha costado años de esfuerzo y sacrificio. Porque yo soy un hombre reconocido en diferentes áreas. Y eso es lo que muchas veces nos define. Hermanos, y esta idolatría del trabajo, ya vamos a terminar, esta idolatría del trabajo no termina allí, sino que sigue avanzando. En Génesis 11 leemos, a partir del versículo 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dieron unos a otros. Unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozamos en fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermanos, al igual que en Génesis 4, que leímos acerca de los descendientes de Caín, el trabajo era el que estaba consolidando a esta cultura, a estos hombres que están aquí. Ellos desarrollaron tecnología, avanzaron, dice, en vez de esto usaron esto, en vez de esto usaron este otro. Avanzaron. Ellos estaban en busca de identidad y quieren hacerse de un nombre y quieren hacer los indios a través de su trabajo. ¿Cuál era el propósito de la Torre de Babel? Llegar a mostrarse como grandes, como decir, no necesitamos a Dios, nosotros podemos llegar hasta los cielos, sin tener la idea de lo que estaban hablando. Pero hermanos, la reflexión, ya terminamos, me falta un minuto. Si nos damos cuenta, la pregunta es, ¿cuán lejos hemos llegado del huerto? ¿Cuán alejados estamos del propósito inicial de Dios? Y esto, hermanos, debe marcar nuestra manera de pensar y cómo vemos el trabajo. Hermanos, vamos a continuar. La siguiente semana vamos a continuar y me imagino, por lo que veo, unas 2 semanas más. Pero la buena noticia para la próxima semana es que la historia no acaba aquí. O sea, hasta ahora hemos visto todo lo deprimente que ha pasado, la grandeza de la creación, el propósito inicial de Dios y cómo la caída ha afectado no solo al hombre, sino a la tierra misma y el propósito del trabajo. El propósito nunca ha cambiado, sino el corazón del trabajador, el corazón del hombre, que busca siempre el bienestar de sí mismo. Amén. Hermanos amados, corto aquí, habíamos quedado puntuales, ahí está 45, si hay alguna duda. Hermanos, ¿alguna pregunta? Tienen 10 minutos para preguntar, si no preguntan. Hermano, cuéntame. Tengo 2 preguntas. Cuéntame. Primero, en Génesis 13:15, el versículo que dice sobre que con dolor comeremos. 3:15. ¿No lo encontré? 16. No, tampoco Creo lo que la encontré. versión. A ver. ¿Será la versión? No, comerás. A mí me sale en sueco, con dolor comerás. O no me darás. Puede ser la versión. Sí, estoy en otra versión, hermanos. Dame un segundo, No, hermano. yo tengo 2 versiones por eso, pero no la encontré. ¿Pero cuál tiene usted? Dame un segundo, hermano. Ahora te busco. Ahora te busco. La segunda pregunta mientras te busco. Y la segunda es respecto a cuando hablamos del huerto del Edén, o sea, el huerto del Edén, el hombre fue expulsado de ese lugar y fue cubierto para que el hombre no pudiese entrar en esa condición. O sea, el mandato está dado al hombre, pero no vamos a tener nunca un fruto como el del Edén, por causa que estamos fuera, destituidos. O
no entiendo mal. A ver, otra vez, hermano, perdóname. No, porque el mandato fue dado en el huerto, pero del huerto el hombre fue expulsado. Es donde el lugar donde iba a ser próspero el ser humano. Entonces fue expulsado y fue rodeado con espadas para que el hombre no pudiese entrar. Entonces, desde esta condición, desde afuera del huerto, nosotros no podemos lograr frutos como en el huerto. Mira, era lo que explicaba, hermano. Pese a la caída del hombre, la instrucción sigue siendo, o sea, no se nos ha quitado. Sigue siendo el O sea, mandamiento. exactamente, no se nos ha quitado el fruto. Hermano, vamos a ver posteriormente cómo Cristo redime la creación. Y ahí vamos. Por eso yo les decía, estamos en el tercer acto y todavía, hasta ahora, todo parece lúgubre, deprimente. Todo dice, no, ¿para qué trabajo en este mundo? Adelante. Sí, pero definitivamente nosotros vemos por la palabra del Señor que es Cristo quien redime la creación y hace nuevas todas las cosas. Y es por eso que nosotros podemos tener hoy una perspectiva diferente. Ahí viene mi pregunta también, o sea, en Cristo vienen a hacer las cosas nuevas. Por eso, pero acuérdate, Marco, que la idea de Dios siempre fue restituir todas las cosas. ¿Qué pasa después? Al final, en el mismo Antiguo Testamento, ¿qué hace Dios? Destruye toda la tierra. Voy a destruir toda la tierra porque la maldad ya... Entonces, ¿cuál era su idea? Reiniciar otra vez todas las cosas como al principio. Pero vemos que el hombre vuelve a pecar. Porque ya tú sabes, el propósito era que Cristo fuera el que redimiera todas las cosas. Hasta que llegue a Cristo, entonces de ahí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, la condición, lo que tenemos que entender es de que no solamente ha cambiado la condición después de la caída, no solamente ha cambiado la condición del trabajo, ha cambiado la condición del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba, como vimos, estaba diseñado para poder glorificar y continuar el trabajo que Dios había hecho en la creación. Él estaba para administrar, para formar, para plantar. Estaba en eso. ¿Para qué? Para que de ese huerto partiera toda la creación, fuera después un huerto del Edén. Ese era el propósito, pero ese era el modelo. No sé si me explico. Sí. Y hermano, y déjame después te busco la versión, por favor. Hermana Marcela. Hermano Roberto, ¿cómo podríamos aplicar? Obviamente estamos viendo la perspectiva bíblica del trabajo, pero pues yo veo como más de que eso es un mandato que se le está dando como más al hombre. ¿Cómo se podría aplicar en este caso como más hacia la mujer o de qué forma lo podríamos ver desde la perspectiva para la mujer? Miren, gracias hermano por la pregunta. Hermanos, recordemos que Dios le da al hombre una ayuda idónea. Y a veces parece que la mujer no debería trabajar. Quiero decir. Porque si nosotros vemos esa mujer virtuosa de Proverbios 31, es una mujer laboriosa. Es una mujer que no está cruzada de brazos esperando que el marido le traiga el sueldo. Es una mujer laboriosa. Y hoy en día, en esta sociedad, trabajamos hombres y mujeres. Entonces, esto se aplica en el mismo trabajo, la misma cosa que nosotros hacemos, porque el mandato era para el hombre y para la mujer. Por eso Dios dio a la mujer. Porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero no simplemente en un tema de reproducción, sino en un tema de administración también. Y nosotros podemos verlo en la... Yo quiero decir esto, tal vez no se entienda bien, pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta, las mujeres tienen una capacidad de administración increíble. Por eso es que los hogares están prácticamente a cargo de ellas, a cargo de ustedes, hermanos. Porque Dios las ha diseñado de una manera que ustedes puedan hacer 20,000 cosas a la vez y no se equivocan. Yo siempre digo, nosotros mascamos chicle y caminamos, en algo vayamos. O nos tropezamos o nos mordemos la lengua. Entonces, Dios les ha dado la capacidad, hermanos. La capacidad productiva y administrativa. Por eso somos un complemento. Sí me dejo entender. ¿Está por ahí va? No, pues o sea, como pues también ha cambiado tanto todo en el sentido de que pues en
la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y muchas veces en algunos lugares se ve como más el hecho de que el hombre trabaje más y la mujer esté más en casa, entonces, no sé, pues también el balance, ¿no? Mire, mi opinión, simplemente mi opinión, porque yo lo he pensado así. Nosotros conocemos el trabajo como lo conocemos hoy. Pero si nos vamos a tiempos antiguos, el trabajo no era precisamente este. El trabajo era agricultura, era ganadería, era comercio. Pero generalmente el trabajo, el hombre salía a comerciar, salía en la agricultura, pero la mujer estaba trabajando. O sea, y eso de que no, la mujer estaba en la casa, estaba haciendo chambritas para los pequeños, no es tan así, estaba haciendo arepas. No, hermanos, vemos como la mujer tenía la labor de administrar también las cosas. Y vemos, por eso yo les ponía Proverbios 31, como el ejemplo de esa mujer laboriosa, que definitivamente, hermanos, yo tengo que reconocer el trabajo de una mujer que se queda en casa, aunque no es remunerado, es un trabajo muchísimas veces mucho más difícil que el trabajo que uno realiza en nuestro trabajo. Eso es así. Pero yo creo, o sea, es mi posición de que el trabajo siempre fue, la mujer siempre tuvo su parte de labor en la ayuda en un matrimonio, si lo vemos así. ¿Amén? Y justamente como tú lo decías, hermano, del trabajo del hogar, ¿no? Justamente ese trabajo se ve reflejado en la mujer, en el hogar. Pero esto lo hemos hablado bastante y yo quiero traerles a colación algo que nosotros estamos viendo este libro, Una teología para la familia. Este libro, y la particularidad es de que este libro está escrito por hombres que vivieron hace 200, 300, 400 años y lo escribieron, pero parece que estuvieran escribiendo para nuestra época. Pero hay algo que nosotros podemos notar, que el trabajo de la mujer era tan fundamental en la formación de los hijos, que el día de hoy se ha descuidado tanto esto, y es por eso que nuestra sociedad está como está. O sea, la labor de la mujer en el hogar, en la formación de los hijos, en la ayuda idónea que Dios había dispuesto en su momento, es tan vital, es tan esencial, que no podemos dejar de lado de hacer este trabajo. Así que, hermanos, ese trabajo Dios ha dispuesto de esta manera. Hermana, tiene 30 segundos. Hoy en día es muy difícil. Yo creo que la mujer es la que más está sufriendo la situación actual, de que el hombre y la mujer tienen que trabajar porque si no la casa no sustenta. Entonces resulta que la mujer hoy en día trabaja en casa y trabaja en su trabajo. O sea, la mujer hoy en día trabaja un 200%. Y eso hace que la familia se resienta y hace que los problemas familiares sean más grandes. Pero es porque es como así es hoy en día. Mire, yo le voy a responder desde mi perspectiva otra vez. Yo le puedo decir sí y no, viviendo acá. Mi perspectiva es la siguiente. Yo siempre lo he dicho de esta manera y tal vez me han escuchado decirlo. Acá el hombre se vuelve más hombre y a veces la mujer menos mujer. Me explico. El hombre en nuestros países es ese macho dominante, ese que no, yo digo porque yo soy la autoridad, yo soy el hombre y si no, pum. Acá no. Acá uno ve y resulta que los hombres están con el cochecito, los hombres llegan del trabajo, cocinan, bueno, espero que no sea yo el único, cocinan, lavan, planchan y comparten, ¿qué quiero decir con esto? Comparten las labores de la casa juntamente con la mujer. Por lo menos eso es lo que yo he entendido. Yo llego a casa y si llego yo primero, es mi obligación, no digo, no, mi esposa cocina más rico que ella cocina. No, yo hago. Yo lavo, yo plancho, yo hago todo lo que tengo que hacer. Ahora, cuando digo que la mujer a veces se ha vuelto menos mujer, cuando llega aquí, muchas mujeres que conozco han llegado acá, han dicho, yo puedo trabajar también, no necesito de un cabezón que me esté mandando. Yo puedo trabajar, puedo tener más dinero, es más, puedo tener mucho mejor trabajo que mi marido. Y entonces eso crea cierta competencia, ¿me entiende? Entonces, mi marido salió el fin de semana, yo conozco parejas,
Salió el fin de semana y llegó a las 3 de la mañana. Yo lo voy a hacer mejor, no llego. Y pasan esas cosas, hermano. Pero yo creo que en esta sociedad hemos aprendido a poder distribuir las labores entre varones y mujeres. Hermana Gabriela. Yo creo que uno de los grandes problemas es el feminismo que ha afectado tanto y que también se ha metido también mucho en la iglesia y en la forma de pensar de las mujeres cristianas. Así es. Que uno quiere llegar a los mismos estándares y pensar de que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Pero eso solamente ponerse una carga y por eso que estamos trabajando el 200%, 300%, porque nos estamos poniendo una carga que no fue para la mujer. O sea, que nosotros no somos como los hombres. Nosotros no tenemos que hacer el trabajo del hombre ni compararnos con los hombres porque somos mujeres. Bien, hermano. Hermanas, hace 2 minutos nos vamos a pasar. El hermano Daniel nos va a sacar a patadas de acá, hermano. Ya, hermana. Cortito. Cortita. Yo pienso más o menos parecido como la hermana Gabriela. Creo que el rol de la mujer no se limita porque sabemos a trabajar afuera. Creo que Dios nos dio una labor como madre y como esposa. Creo que es importante que aunque la mujer sea una mujer independiente, profesional, lo que Dios le haya dado como talento de carrera profesional, no la limita a cumplir para mí sus roles como esposa y madre. Tenemos que hacerlo al tiempo, es cierto que yo antiguamente, yo trabajaba bastante, voy a decir la verdad, pero en ese aspecto de cumplir los roles como dueña de casa, como madre, nunca lo dejé de lado. Siento que es importante lavar, cocinar y cumplir roles. Y en el momento que, como dice, si yo llegaba después, en ese aspecto la persona también cocinaba, ayudaba. A lo mejor no abarcaba todo, pero era muy equilibrado. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermana Patricia. Hermanos amados, ¿quieren preguntar? Guárdense para la próxima semana las preguntas. Ya nos pasamos de tiempo. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos.